La paz está en Colombia y con todos y cada uno de quienes habitamos ese país y los que se alían a este proyecto de paz en el país que es la comunidad internacional. Entonces está en todos y cada uno de los actores sociales, políticos, económicos, académicos, en todos los que habitamos ese país. La deuda histórica en la búsqueda de los desaparecidos pasa porque no ha estado en la prioridad de la agenda pública del Estado. Y finalmente, si esto lo logramos, y sé que así va a ser, pues vamos a encontrar a los desaparecidos. Y si no hallamos a las personas físicamente, vamos a saber qué pasó con ellos. Y esa es una manera de encontrarlos también. Por supuesto que hay esperanza porque el acuerdo de paz no solamente se firmó, sino que hoy es una realidad en Colombia, y es una realidad en Colombia con muchas dificultades, pero es una realidad. Está en marcha, estamos implementando ese acuerdo, estamos dándole condiciones al país para que ese acuerdo sea propio, que sea una agenda de todo el país y no solamente algo que firmaron algunas personas que no involucra a los otros, sino al contrario. Ese acuerdo de paz tiene que ser entendido, asumido, interpretado y exigido como un patrimonio propio del país, de toda la sociedad, y creo que eso hace que esa agenda que implica el acuerdo de paz sea una agenda que debemos movilizar todos en el país para las transformaciones que necesitamos. Como se ha dicho, el acuerdo de paz vino no a introducir cosas nuevas, vino a reforzar el cumplimiento retardado de obligaciones que se derivan de la Carta Política del país. Luego, el acuerdo de paz no puede no tener esperanza.